Hola niños y niñas, tengan buenas tardes. Bueno, en esta clase de hoy vamos a explicar por qué es importante nuestro cálculo de pasabajo, que lo venimos realizando hace un par de clases atrás. Vamos a explicar cuál es la ruta lógica a crear en nuestro equipo en el programa Trendline que usted tiene instalado en su PC. Vamos a ubicar las posiciones del transductor. Vamos a explicar cómo se debe instalar, colocar el transductor específicamente en un motor eléctrico. Luego vamos a trabajar con los ejes que vienen en el sistema de transmisión que tenemos acá para poder mostrar en la maqueta. Y eso en realidad. Como para comenzar, el cálculo de pasabajo. El pasabajo ese es el filtro, o sea, de donde nosotros, desde qué frecuencia hacia abajo vamos a tomar o a colectar datos. Por lo tanto, es súper importante que nosotros en nuestro sistema rotacional calculemos la velocidad más alta o la frecuencia más alta que tiene ese sistema. Doy un ejemplo. Si nosotros tenemos un eje que gira, por ejemplo, a 25 Hz y tomamos la velocidad del motor que gira a 20 Hz, suponiendo que esa es la velocidad rotacional más alta del sistema, toda la vibración que se encuentre sobre esos 20 Hz, esa frecuencia, va a quedar fuera. Nuestro colector de datos, nuestro transductor no va a poder tomarla, por lo tanto no va a poder enviarla al colector de datos. Entonces vamos a perder mucho que investigar desde esa frecuencia hacia arriba. Por eso es súper importante que nosotros calculemos cuál es la velocidad rotacional más alta en cada uno de los ejes, más alta de ese sistema, para desde ahí filtrar de ahí hacia abajo, no se nos escape ninguna frecuencia, ¿ya? Nosotros vamos a analizar frecuencia de paso de Álave, que sería de un aspa. Vamos a analizar frecuencia o fallas de rodamiento y frecuencia y fallas de engranaje en análisis de vibraciones 1. Va a depender un poco del tiempo que tengamos para poder hacer eso. Vamos a comenzar con el cálculo. Bueno, de acuerdo a la fórmula de relación de transmisión, la velocidad 1 multiplicada por el diámetro 1 va a ser igual a la velocidad 2 multiplicada por el diámetro 2. Desde ahí nosotros, teniendo el dato de giro de velocidad del motor que viene normalmente por placa, el diámetro de una polea que tiene conectada al motor, la polea que viene conectada por una correa a través del segundo eje, y necesitamos calcular la velocidad del eje de la segunda polea. Se nos despeja, nos queda una incógnita, sería la velocidad 2. El diámetro pasa dividiendo, por lo tanto, al hacer esa relación de transmisión, esa regla 3 simple, obtenemos que vale 18 Hz la velocidad rotacional del segundo eje, tomando en cuenta que la velocidad rotacional del motor está determinada a 24 Hz. Después con la maqueta voy a explicar lo mismo que estamos explicando aquí. Luego se hizo el cálculo para el tercer eje y para el cuarto eje respectivamente, ¿ya? Siempre es el dato que le va quedando multiplicado por el número de dientes, ahora que es z, dividido en el número de dientes número 2, que es z otra vez, y va a entregar la velocidad n2. Si usted quiere transformar desde N1 a N2, N1, N2, N3, N4 y así sucesivamente, exactamente lo mismo. Siempre va a calcular lo mismo, así que si usted le quiere poner otro nombre, eso no influye en nada, ¿ya? Yo ya hice el cálculo, avancé harto, hice el cálculo y calculé que la velocidad rotacional más alta para este caso, para la maqueta que yo puse acá, para este caso la velocidad rotacional más alta es la del motor, que todas son inferiores a la del motor. Y esa lo multiplico por 3, me da 216 Hz. 216 Hz va a ser mi filtro, o sea, mi filtro va hacia abajo. Desde esos 216 Hz hacia abajo, yo voy a colectar todos los datos posibles que tenga. Bajo esos 216 Hz. Eso se llama filtro pasa abajo. Existen filtros pasa alto, pero eso lo vamos a ver después. Ahora estamos trabajando con él. Una vez que nosotros calculamos nuestro filtro pasa abajo, la velocidad rotacional, ojo, con la velocidad rotacional del sistema más alta que usted logró calcular multiplicada 3 veces, yo voy a crear mi ruta lógica. ¿Cómo voy a crear mi ruta lógica? De la siguiente manera. Vamos a tomar en cuenta que existen 3 posiciones para el transductor. El transductor es este, ¿ya? Después vamos a hablar acerca de los transductores, que es un acelerómetro, ¿ya? Este transductor tiene una base magnética. ¿Qué quiere decir una base magnética? Se va a pegar a la carcasa del motor, siempre y cuando el motor no sea de una carcasa de aluminio, ¿ya? Usualmente
o siempre los motores eléctricos usan un rodamiento en ese punto que sería la tapa y otro rodamiento acá, porque sobre ese punto está conectado, está montado el rotor, ¿sí? El rotor. Por lo tanto tenemos un rodamiento ahí y un rodamiento acá. Ese rodamiento viene determinado en la placa del motor, le indica qué rodamiento usa en cada extremo, ¿ya? ¿Cuáles son las posiciones para instalar mi transductor? Va a depender de la disposición de la base del motor, como esté ubicado el motor. Eso me va a indicar cuál va a ser la posición que yo voy a colocar el transductor. ¿A qué refiero con eso? Si está en esa posición el motor, que va a ser la misma posición de la maqueta, mi posición, una medición vertical va a estar en ese punto, tomando en cuenta que hay un rodamiento. Mi posición horizontal va a ser en ese punto, tomando en cuenta que existe un rodamiento, y mi posición axial va a ser en ese punto. ¿Ya? Una vez que comencemos con la maqueta, voy a explicar de manera empírica cómo hacemos la introducción de la posición del transductor. Ahora, como tenemos distintas posiciones, también nuestra ruta va a referir a esas posiciones que nosotros estamos instalando. ¿Qué posiciones vamos a medir? Vamos a tener una posición vertical de nuestro transductor en el motor 1. ¿Por qué? Porque técnicamente desde este punto a ese punto avanza el movimiento, la energía o la transmisión. Por lo tanto, la posición vertical 1 va a ser motor 1, motor 2, o sea, el rodamiento del motor en la parte 1, rodamiento del motor en la parte 2. Por lo tanto, aquí se va a llamar motor 1, vertical 1, o sea, motor 1, vertical 1. Ahí está, motor 1, vertical 1. Luego tengo motor 1, horizontal 1. ¿Por qué no tengo axial en este punto? Simple, porque aquí tenemos un aspa que ayuda a la refrigeración del motor. Esa aspa genera una frecuencia de paso de aspa, ¿ya? O paso de álade, y esa es otra frecuencia rotacional que se tiene que calcular. Por lo tanto, como no vamos a calcular esa frecuencia, vamos a tomar solamente medición vertical 1, ¿sí? Y horizontal 1. No así en el motor 2, con el rodamiento en esa parte, que se va a llamar motor 2 vertical 2, ¿sí? Motor 2 vertical 2, motor 2 horizontal 2, motor 2 axial 2. ¿Por qué? Porque en este punto sí puedo tomar una medición axial. Ahí está. Motor 1, vertical 1, motor 1, horizontal 1, motor 2, vertical 2, motor 2, horizontal 2, motor 2, axial 2. Cada una de esas mediciones, por eso está en ese punto, cada una de esas mediciones va a tener 3 espectros a analizar. Para este caso vamos a analizar solamente 3 espectros. O sea, vamos a analizar en ISO, que corresponde a la 10816, usted la tiene en el portal, a un espectro de velocidad y un espectro de demodulación. Para cada eje que nosotros vamos a medir tanto en vertical, horizontal o axial. Eso va a depender si es que nosotros podemos medir axial. Normalmente tenemos que tomar la mayor cantidad de puntos para medir en un eje. O sea, si es que no se puede hacer una medición axial, no la vamos a realizar. Pero siempre y cuando podamos hacer las 3 mediciones en las 3 posiciones, siempre tenemos que hacerlas. Siempre. Esas mediciones también van a tener una medición en ISO, una medición en velocidad, una medición en demodulación. Y el eje 2 y el eje 3, igual y sucesivamente, así la cantidad de n ejes que existan, también van a tener su medición vertical, horizontal y axial si es posible. También van a tener un espectro de ISO, de velocidad y de demodulación. ¿Ya? Teniendo esto un poco más claro, ¿ya? Esos cálculos pueden repasar ustedes después, realizarlo. Podemos retomar dando una explicación en la maqueta. Voy a parar un poquito el video para dar la explicación y continuamos.